Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy estamos muy contentos de estar aprendiendo otra vez la palabra del Señor. Continuamos con el Evangelio de San Juan y el tema de hoy es Juan el Bautista anuncia la venida del Mesías. Eso lo tenemos en Juan 1 desde el 19 al 34. Y el objetivo de este estudio bíblico es comprender que al igual que Juan el Bautista, debemos anunciar a los demás que preparen el camino del Señor. Cuando va a venir un personaje muy importante a una ciudad, a un país, ¿qué es lo que hace la gente? Prepara todo muy bien, las calles, las casas por donde va a pasar, los edificios hasta se pintan, se ponen las calles bien bonitas y se anuncia y todo el mundo sabe que viene una persona muy importante. Pues aquí en este estudio bíblico vamos a ver cómo Dios manda una persona que prepare el camino del Señor. Y ese es Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para que la gente se arrepintiera y pudieran reconocer al Mesías, al Señor, al Salvador. Entonces vamos a hablar sobre eso hoy. Ahora, vamos a pensar primero quién era Juan el Bautista. Según la Biblia y según algunos diccionarios bíblicos, vamos a sacar algunas conclusiones. Juan el Bautista era el precursor de Jesús y recibió el apodo de Bautista, lógicamente, por el ministerio que él tenía de bautizar a las personas en agua. Nació 6 meses antes de Jesús, era hijo de un sacerdote, o sea que él tenía el linaje sacerdotal y se llamaba Zacarías y Elizabeth. Ella estaba muy viejita, muy viejecita cuando lo tuvo y fue un nacimiento milagroso. Apareció en la historia como profeta del Señor, cumpliendo las profecías tocantes al precursor del Mesías. Predicaba el arrepentimiento de los pecados. Su actividad se dio más que todo en Samaria y en Judea. Juan el Bautista también fue mencionado por el historiador judío Flavio Josefo, o sea que los escritos acerca de él no solo están en la Biblia, sino en otro libro histórico de Flavio Josefo. Su misión fue anunciar la venida del Mesías, diciendo que prepararan el camino del Señor. Murió decapitado por el rey Herodes al denunciar el adulterio de éste. Entonces, en los primeros versículos de Juan, Juan nos narra acerca de la deidad del Verbo y cómo el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y a partir de ahora, el evangelista Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, va a narrar los acontecimientos de Jesús en Israel. Pero antes nos va a hablar sobre Juan el Bautista, el que dio testimonio de Jesucristo. Y también Juan, ahora vamos a ver que Juan en los primeros capítulos, él hace como una lista de acontecimientos en días diferentes. Y hoy vamos a hablar sobre el primero y el segundo día de lo que pasó cuando Juan el Bautista vino a predicar, a hablar acerca de Jesucristo. El primer punto que vamos a ver es preparen el camino para el Señor. El primer punto del estudio bíblico de hoy se llama preparen el camino para el Señor. Esto está en Juan 1 del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Qué tremendo, hermanos y hermanas. ¿A ustedes alguna vez
le han hecho alguna pregunta así como en un tono que no está bien, por ejemplo, que le hayan preguntado, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Como que las personas que le preguntan a uno no quieren que uno esté allí. Pues a Juan aquí vemos cómo vinieron unos judíos a preguntarle quién era, qué estaba haciendo allí. Pero aquí cuando el apóstol Juan, el que escribió este libro, dice, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntaras, ¿tú quién eres? No se está refiriendo a los israelitas, a los judíos, al pueblo judío, sino que se está refiriendo al Sanedrín. Ya vimos que el Sanedrín tenía mucho poder en Israel, era como la asamblea legislativa. Y según algunos autores dicen que ellos se aseguraban de que no hubieran falsos mesías y de que no hubieran disturbios, y entonces se alarmaron. ¿Por qué se alarmaron? Porque habían oído de uno que estaba bautizando, de un hombre muy extraño que estaba bautizando en el río Jordán, vestido con ropas ásperas, nos dice otros evangelios, y hablaba del arrepentimiento y bautizaba. Y para los judíos esto sí era escandaloso, para los religiosos. ¿Por qué? Porque el bautismo no era, según su ley, de ellos no era para los israelitas, para los judíos, sino solo para los gentiles. Y Juan estaba bautizando a los judíos también. Entonces le mandaron una comitiva. ¿Qué dice allí? Una comitiva de sacerdotes y levitas. Ellos eran los que servían en el templo. Entonces comenzaron a interrogar a Juan. ¿Y qué le preguntaron? Pueden ver ustedes ahí que le preguntaron, ¿quién eres? Y de una vez Juan, como sabía que ellos lo estaban confundiendo con el Mesías, con el Cristo, le dijo, yo no soy el Cristo. Y entonces ellos le dijeron, bueno, ¿y entonces quién es usted? Y ¿usted es un profeta, el profeta Elías o un profeta? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque los judíos creían que antes que apareciera el Mesías iba a venir el profeta Elías a anunciarlo. Eso está en Malaquías 4:5. Entonces, ellos estaban muy preocupados y muy alarmados. Y le preguntaron a Juan, pero Juan dijo, esos honores no me corresponden a mí. Yo no soy, de ninguna manera, yo no soy ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías. Entonces le volvieron a preguntar porque le dijeron, porque nosotros tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron, que era el Sanedrín, que eran los judíos, los religiosos. Y dijo Juan, ¿qué le dijo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces ahí está la respuesta de Juan el Bautista. Les dijo, yo soy solo una voz que clama en el desierto, que le dice, enderecen el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Juan era un instrumento, una voz que Dios había mandado para anunciar el camino de Jesucristo, el camino del Mesías. Pero a diferencia del Mesías, que es la palabra, Jesús es la palabra que vivifica, que da vida eterna, que da paz, que da esperanza, Juan era un instrumento de Dios. Era la voz de uno que estaba anunciando a alguien muy importante que iba a venir. Y también Juan no solo anunciaba que iba a venir alguien muy importante, sino que él estaba llamando a las personas al arrepentimiento, a que ya no extorsionaran, a que compartieran, que no robaran, que no mintieran, que se arrepintieran. Juan tenía un mensaje muy severo y muy directo a las personas, a los gentiles y a los judíos. Entonces él dijo, no me confundan, yo no soy el Mesías. Él mismo dijo, yo no soy Elías, yo no soy ese profeta que ustedes están esperando, yo solo soy el enviado de alguien, de Dios, para anunciar a alguien muy importante. Nosotros también, al igual que Juan el Bautista, tenemos que ser los instrumentos de Dios para anunciarle a otras personas que preparen el camino, que ya no dejen de hacer lo malo, como Juan el Bautista les decía,
dejen de robar, dejen de mentir. Nosotros también somos la voz de Dios ahora a las personas, y no solo para decirle que dejen de hacer lo malo, sino también para dar esperanza que hay un Dios, un Salvador que los ama, que Jesucristo los ama, que murió por ellos en la cruz. Entonces, los verdaderos profetas de Dios son aquellos que dan la buena noticia, pero no solo la buena noticia de la salvación, sino que le dice a la gente, arrepiéntanse, que Dios los ama y que puede salvarlos y darle la vida eterna. Nosotros somos los instrumentos de Dios, al igual que Juan en aquel momento. Entonces Juan el Bautista les dijo, preparen el camino del Señor, preparen el camino porque viene el Señor, viene el Mesías. Y en aquel tiempo, cuando iba a venir un rey o un conquistador, tenían que poner muy bonitos los caminos, no estaban pavimentados como ahora, sino que eran caminos muy simples. Y entonces la gente iba y los allanaban y los enderezaban y los acondicionaban, quitaban árboles que se habían caído, ponían bien las piedras donde tenían que pasar, hacían bien bonito aquel lugar. ¿Por qué? Porque iba a pasar el rey. Y eso era lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Prepárense ustedes, limpien el corazón para que venga el Mesías. Arrepiéntanse de todos los pecados. Saquen lo malo, saquen la mentira, saquen el odio, saquen el rencor, saquen la avaricia, saquen todo eso y enderezcan su vida, arréglenla delante de Dios, reconcíliense con Dios. Cuando habla de limpiar el camino, es para que Jesús entre como rey a nuestra vida. Hay que sacar lo malo, hay que extraer todo aquello que sabemos que no está bien delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos, enderezar nuestra vida, enderezar nuestro camino, reconciliarnos otra vez con Dios. Ahora, segundo punto está en Juan 1 del 24 al 28. El segundo punto es Juan el Bautista anuncia la venida del Mesías. Dice así la palabra de Dios. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí, hermanos, se dice que eran de los fariseos los que le mandaron a preguntar a Jesús todas esas cosas. ¿Y quiénes eran los fariseos? Dice que eran una secta muy influyente que contaba con unos 6,000 partidarios. Eran estrictos intérpretes de la ley. Eran extremadamente celosos por los rituales y las tradiciones. Por regla general, estos líderes religiosos no aceptaron a Jesús como Mesías. Lo que más les molestaba era el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, bautizaba no solo a los gentiles, sino a los judíos. ¿Y qué significaba esto? Que los judíos solo bautizaban a los gentiles que llegaban a creer en Yahvé y querían entrar al pueblo de Dios. Este era un símbolo que habían salido de la inmundicia de los gentiles para entrar en la pureza judía. Pero Juan bautizaba a los judíos, o sea, que tanto los judíos como los gentiles tenían que arrepentirse y preparar el camino para la venida del Rey, del Mesías, de Jesucristo. Y después dice, hay uno que ustedes no conocen. O sea, cuando les dice eso, les está como diciendo, si yo les molesto con este bautismo que hago en agua, pues va a venir uno muchísimo más importante que yo y por él sí tienen que preocuparse. Y ya vamos a ver adelante que sí tuvieron que preocuparse porque Jesús venía a romper muchos esquemas que ellos tenían como religiosos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, dijo Juan. Entonces, mire, aquí desatar la correa del calzado dice que era el acto
uno de los actos más humillantes para un judío. Imagínense que era tan humillante que los rabinos decían que un discípulo tenía que servir a su maestro, pero jamás desatándole o amarrándole los cordones de su calzado. Entonces, Juan el Bautista tenía tanta humildad que dijo, yo no soy nadie, yo solo soy una voz que está preparando el camino del Señor, pero yo no soy digno, yo soy tan pequeñito que yo no soy digno de ser ni un esclavo de Él, del que viene tras de mí, del Mesías. Y aquí hay que aprender la humildad de Juan el Bautista. Él era diferente a los fariseos. Los fariseos se creían los que eran puros, los que eran los escogidos de Dios, y ellos nunca no se acercaban ni a los pobres, ni a los enfermos, ni a los pecadores, porque se podían contaminar. En cambio, Juan el Bautista predicaba a ellos, los admitía y les decía, arrepiéntanse, porque viene alguien que lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y aquí vemos la humildad de Juan el Bautista. Yo soy tan pequeñito que no soy digno de amarrarle los cordones de sus sandalias. Y también dice un dicho que mientras más cerca estamos de Dios, más humildes nos hacemos. Oiga, mientras usted más está metido con el Señor, en la presencia de Dios, buscándolo y todo, más humilde se hace. ¿Por qué? Porque uno reconoce que uno es tan pequeñito, la bajeza de uno, y ve más cada día la grandeza de Dios, lo grande y lo maravilloso que es Dios, que uno más bien lo que hace es humillarse delante de Él y sentirse más chiquito, se hace más humilde. Es al contrario de muchos religiosos hoy, que son como los fariseos, que creen que porque son grandes predicadores, según ellos, y que están ungidos, y se dicen un montón de cosas, y se vuelven orgullosos, creídos, petulantes. Más bien esos son los que están más lejos de Dios. Son como los fariseos, estaban lejos del reino. El Señor le dijo eso. Y nosotros tenemos que aprender a Juan el Bautista, a ser humildes y a decir, Señor, no soy digno de lo que me das, pero te voy a servir con mucho amor, ¿verdad? Eso es una lección para todos nosotros. Vamos a continuar con el punto 3. Se llama Juan da a conocer la misión de Jesús. Eso ya es en el segundo día. Dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 30 vamos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista hace una declaración tremenda. Dio una profecía que se cumplió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Juan dijo eso? Porque acuérdense que Juan venía también de un linaje sacerdotal. Él conocía mucho sobre los sacrificios, él conocía mucho sobre la labor de un sacerdote. Entonces él sabía bien que el Cordero tenía varias funciones en el Antiguo Testamento. Representaba varias cosas en el Antiguo Testamento. Podría relacionarse, por ejemplo, con el Cordero Pascual, cuando Dios le pidió al pueblo de Israel que sacrificara un cordero y pusiera la sangre en los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara, no iba a matar a los hijos mayores de los israelitas. Eso fue con la Pascua, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto.
Segundo, el cordero podía relacionarse con el sacrificio de corderos que hacían los sacerdotes para el perdón de pecados, porque eso era una práctica en el pueblo de Israel, que se sacrificaran corderitos y ovejas para el perdón de pecados. También podría relacionarse con el cordero que representa el siervo sufriente de Isaías 53:7, donde dice que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se estaba refiriendo a toda esa simbología del cordero en el Antiguo Testamento que con Cristo se cumple. Él es el cordero pascual. Él perdonaría los pecados del mundo y nos daría la vida eterna. Por eso lo dijo. Y en el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser sin defecto. Dice que se hacía el sacrificio muchas veces y era para el perdón de individuos o del pueblo de Israel. Pero Jesús es el cordero perfecto, el cordero que cumple todos los requisitos. Él es sin defecto porque no tiene pecado. Su sacrificio se hizo una sola vez y es suficiente y puede alcanzar a todo el mundo, a todo el que cree. El sacrificio perfecto para la redención de nosotros y de todos los seres humanos que crean en Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el sacrificio perfecto. Acepto a Dios para el perdón de pecados. Por eso Juan el Bautista lo profetizó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que no le conocía. Esto no quiere decir que no supiera que era Jesús su pariente, porque ya sabemos que Jesús era pariente, era pariente un poquito lejano de Jesús. Era porque dice que él no sabía que Jesús era el Mesías hasta que Dios le diera una señal, porque dijo, ¿y cuál era la señal? Que dice en el 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso fue en el momento del bautismo que Juan lo vio y ahora estaba testificando que él se dio cuenta, en el 33 dice otra vez que no lo conocía, pero dice que él vio que sobre Jesús se posó el Espíritu, una paloma, y permaneció en Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí Juan comprobó que Jesús era el Mesías, porque ya se lo había revelado Dios desde antes. Y así él dice, bueno, yo no sabía que era Jesús hasta que Dios me lo reveló a través de esta señal. Y entonces, y dice, pero algo más bello que dice, y este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, allí se da otra profecía que Juan dice, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era era el anuncio, se había anunciado en el Antiguo Testamento que en los últimos días el Señor derramaría el Espíritu sobre toda carne. Eso estaba en Joel. El profeta Joel lo anunció en el Antiguo Testamento. Está en Joel 2, del 28 al 29. Era una profecía acerca de que las personas iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se daba sobre ciertas personas, sobre los profetas, las profetisas, sobre algunos reyes y algunos individuos que Dios los tenía para una misión especial. Pero a partir de Jesús, Jesús iba a bautizar a los creyentes, a su iglesia con el Espíritu Santo. Entonces, Juan lo está anunciando allí muchísimo antes de que pasara. Eso pasó en el libro de los Hechos, en el 2, 17 al 20, donde se ve que vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y así cada vez que un creyente, que una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida a guiarlo, a darle fuerza, a darle poder. ¿Para qué? Para que venza toda situación que se le presenta en el camino. Usted tiene que tener la seguridad que una vez que recibió de corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo.
Juan estaba bautizando en agua, pero el Señor Jesucristo iba a bautizar en Espíritu Santo a todos los creyentes. Entonces, ¿para qué? Para darnos el poder y para ser victoriosos frente a las pruebas y las tentaciones. Y también para testificar de Jesucristo. Ahora mismo, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo de la pandemia y con tanta confusión en muchos lugares, es cuando el Espíritu Santo guía a su iglesia, cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros y nos da sabiduría para enfrentar cualquier reto nuevo. Él es el que nos llena de poder de lo alto para no desesperarnos, para seguir confiando en el Señor. Él nos ayudará, hermano y hermana, a salir victoriosos de toda esta situación. Si usted ha entregado su corazón a Cristo Jesús, usted tiene que tener la seguridad de que el Espíritu Santo lo guía y lo fortalece. Simplemente ore mucho al Señor para que cada día lo llene más del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo guíe, lo fortalezca, lo ayude, lo llene de su gracia y de su poder. Entonces, para concluir con el estudio de hoy, hemos visto que Juan, primero que todo, Juan anuncia la venida del Mesías y dice que debemos preparar el camino del Señor. Esto se logra cuando uno reconoce su pecado y abre su corazón a Jesucristo, se arrepiente e invita a Jesucristo a entrar al corazón de uno. Segundo, si ya somos cristianos, pero nos hemos alejado del Señor, debemos pedir perdón y reconciliarnos con Cristo para que Él enderece nuestro camino, nuestras veredas. Tercero, al igual que Juan el Bautista, los creyentes en Cristo ahora somos la voz que Dios usa en estos tiempos difíciles para decirle al mundo que se arrepienta, que en Cristo hay salvación y para animar a las personas en medio de esta pandemia y que tengan esperanza y que el Señor es poderoso para ayudarnos a salir bien de todo. 4. La humildad debe ser característica de todos nosotros como creyentes, al igual que Juan el Bautista. 5. Si en verdad hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, podemos tener la confianza y la convicción de que Él nos ha bautizado con su Santo Espíritu. Y 5. Debemos pedir siempre la guianza y la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver estas preguntas de reflexión para las redes. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en esta lección de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y seguiremos la próxima semana con el Evangelio de San Juan. Que el Señor los llene de muchas bendiciones. Hasta pronto.